No es solo que Unidas Podemos esté en el gobierno de España lo que tiene a la derecha soliviantada. Su problema es que sabe que no puede volver al gobierno porque han visto cómo caían todas sus defensas. Se les ha roto el bipartidismo y ya no pueden negociar con el PSOE en nombre del pasado. Se les ha roto la honorabilidad porque no hay semana en que no regrese algún caso de la Gürtel o de la Púnica. Se les ha roto la credibilidad democrática porque la emergencia de Vox les ha devuelto a sus orígenes franquistas. Y quizá lo más doloroso, se les ha roto el cemento que unía a todas las derechas españolas, la monarquía expresada en Juan Carlos I y sus sucesores. La corona de España, dice el artículo 57.1, es hereditaria en los sucesores de Su Majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Así aparece en la Constitución, con su nombre. En esa Constitución, por supuesto, que se escribía antes de que se aprobara Su Majestad, y donde además se habla de dinastía histórica. ¿Para qué? Pues para que cuando se aprobara, porque era todo o nada, y o la aprobabas como venía o te quedabas con el pasado, pues que quedase claro que los Borbones estaban ahí antes de la Constitución. Pero resulta que el rey restaurado por Franco en 1969 y reconocido como rey en 1978 es, al decir de su propio hijo, Felipe VI, un tipo del cual no puedes aceptar ni siquiera la herencia, porque sabes que su dinero viene de sitios oscuros y su origen es ilegal. Y no lo has declarado y te lo has gastado en caballos. El piloto de la transición es en los señalamientos en los medios, en las conclusiones que está sacando la Fiscalía que investiga sus cuentas en paraísos fiscales y en el actuar de su propio hijo, que le retiró la asignación de la Casa Real y renunció a la herencia, un presunto delincuente. Pero no porque quiera regularizar ahora el dinero de las tarjetas Black, sino porque sigue sin dar cuenta de los 65 millones en Suiza de las comisiones, del dinero de Jersey y de todo lo que se sospecha y aún no se ha investigado. La derecha está desesperada porque el hundimiento de la figura del rey Juan Carlos es una debacle por donde se desenreda la madeja que habían hilado a la muerte de Franco. Tan grande como para los japoneses fue reconocer que el emperador había perdido la guerra, o como cuando te enteras de que tu equipo por el cual habías dado todo ganaba solamente gracias al dopaje, o cuando ves al responsable del milagro económico en el que tanto confiabas entrar en la cárcel por ladrón. O como cuando por fin entiendes que M. Rajoy es eso, M. Rajoy. Porque por una clase empresarial antigua y poco competitiva, por una derecha con oído musical para el franquismo y el autoritarismo, para unos obispos que creen que toda la grey de España somos sus obligados corderos, para unos medios que ocultaron durante 40 años sus fechorías, el referente político de este país ha sido un rey con tarjetas Black provenientes de empresarios bajo sospecha, que cobra comisiones en Arabia Saudí, seguro que por su enorme amor a España, que regala millones a sus amantes, que manda al CNI tapar sus fechorías y que nos miente a los españoles sobre sus virtudes personales. Le corresponde a los jueces juzgar las presuntas ilegalidades del rey emérito, salvaguardado por cláusulas intolerables en una democracia. Y por eso mismo le corresponde al Parlamento, como ha pedido reiteradas veces Unidas Podemos, investigar toda la vida del rey Juan Carlos, fuera o no fuera inviolable, porque no puede ser jefe del Estado alguien como Felipe VI, que hereda ese cargo de alguien sobre quien recaen tantas sospechas. Porque si Felipe VI renuncia a la herencia de su padre, debe renunciar también al trono. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Gilles Tremblay es un narrador que siempre hace el esfuerzo de ponerse en la piel de los protagonistas de la historia que está contando. No le gusta hablar de héroes, porque los héroes finalmente no parecen personas. Los héroes parece que no tienen miedo, los héroes parece que son de otra dimensión, y los brigadistas internacionales eran personas. Personas que tenían miedo, que desertaban, que desobedecían, pero que también tenían la certeza moral de quien ha escogido bien su bando en tiempos además oscuros. Sabe que la historia la hace la gente común y que en muchas ocasiones la escribe también la gente común, en un trabajo local que busca desde lo más cercano lo que le interesa. Ha narrado una de las historias más hermosas del siglo XX en España y, como todas las historias hermosas, una también terrible. La de 65.000 personas que dejaron su país para dar la lucha contra el fascismo en otro suelo, donde era muy probable que murieras. Pero vinieron y murieron, pero tuvieron razón y nos dejaron un ejemplo de esos que te ayudan a orientar tu vida. Gilles Tremblay, británico, antropólogo, periodista, colaborador durante años de The Guardian, historiador, autor del libro seguramente más importante hasta la fecha sobre las brigadas internacionales. Gilles, muchas gracias por acompañarnos aquí. Bueno, gracias por la invitación.
Oye, en el anterior libro que hiciste sobre la guerra civil, tuviste problemas con los archivos. En cambio, con este parece que has tenido menos problemas. Sí, con este libro he tenido muchísimos menos problemas de archivos, tanto aquí en España, donde ya los archivos están bastante bien, y de hecho, he de decir que de algún modo España es mucho más generosa con sus archivos que otros países, porque no los han privatizado. Entonces es fácil entrar, es fácil leer cosas en Internet que en otros países es imposible. Si no Pero hay cosas sobre la guerra civil que todavía es complicado rastrear. Sí, no, hay cosas que no se Archivos militares, por encuentran, hay ejemplo. archivos militares, pero yo ahí, hasta el momento, no tengo quejas. Yo creo que va a ser de estas cosas que cuando aparezca algo nuevo dirás, pues, ¿por qué no lo encontré yo? Mm. Pero hasta ese momento yo no he llegado, ¿eh? Además he tenido la gran suerte de que en Moscú han puesto el archivo de las brigadas, o sea, el propio archivo de las brigadas internacionales, lo han colgado en internet, así que son 500.000 de páginas y sin tener que moverme de aquí, de Madrid, he podido entrar ahí, pasar muchísimo tiempo. Y luego pues he ido en persona a archivos desde Varsovia hasta California, pasando por Londres y Ámsterdam y Nueva York y otros sitios. Así que hay mucho. Somos un país donde a nuestros luchadores mayores les condecoran en Francia, les reconocen como héroes, como a la 9, y aquí prácticamente no se sabe quiénes son. Y yo entiendo que no quieras saber que tu abuelo era un nazi, que tu abuelo era un franquista, pero que no quieras saber que tu abuelo fue un héroe o una heroína que resistió al fascismo, se me escapa. Sí, aquí, bueno, toda la historia de la memoria es tremendamente difícil. Claro, no es lo mismo una guerra civil que una guerra contra otro país y por lo tanto yo creo que se puede entender de algún modo, ¿no? Si hacemos la comparación con Estados Unidos, donde todavía están con la bandera de la Confederación, pues se puede entender. Lo que ocurre es que yo creo que hay demasiado miedo a este tema, o sea que no es tan difícil hablar de ello hoy día. Y yo creo que la verdad es que no entiendo por qué la gente no se implica más, por qué no se mete más. Yo conozco a muchas familias, de gente que me empieza a decir: oye, ¿tú qué sabes de esto? Mi abuela me dice que quiere saber dónde murió sus hermanos y a ver si nos puedes echar una mano. Entonces dice, bueno, yo soy un británico que viene de fuera, a mí no me, vamos, que esa tarea no me concierne a mí, tendría que haber aquí sistemas más adecuados para ello. Y o la gente no sabe cómo hacerlo o nadie les ha contado cómo hacerlo. Yo creo que debería de ser una cosa mucho más fácil. A mí me gustaría ver en España un gran museo de la Guerra Civil Española. Hay un sitio no muy lejos de Madrid donde se podría colocar y yo creo que sería un primer paso para este tipo de cosas. Algún día lo haremos. Oye, a los brigadistas internacionales en 1996 se les concedió la nacionalidad española e incluso el Partido Popular, bueno, fue amable, ¿no?, con el trabajo de estas personas que vinieron aquí a luchar contra el fascismo. ¿Hoy tú crees que sería posible ese reconocimiento? No, no sería posible hoy día. En ese momento estaba Aznar, el Partido Popular, a punto de hacerse con el poder por primera vez y ponía, digamos, la parte más amable y Su se cara es más portó, amable, ¿no? bueno, la cara más amable, pero también yo creo que no todo el mundo del Partido Popular está obsesionado con esa guerra de unos contra otros y que hay una parte que sí, que simplemente pues acepta lo que pasó y le gustaría hacer de ello pues un punto no de encuentro, pero un punto donde ya la gente puede hablar sin tirarse los trastos, ¿no? Y esto
enseguida llegamos después a la crispación y todo vino a ser imposible, ¿no? Pero yo creo que se exagera mucho el grado de enfrentamiento que produce la guerra civil en la población española. Yo simplemente no lo veo. Sé que es un tema caliente a nivel político, pero yo creo que en ese nivel hay una tentación en la política de usar esto como un arma, cuando yo creo que a la mayoría de la gente podrían fácilmente aceptar un acercamiento sin valores previos, digamos, o sin política previa, que les ayudaría simplemente a entender lo que pasó y luego sacar conclusiones. No todo el mundo va a sacar no todos van a sacar las mismas conclusiones, es obvio, pero por lo menos a la hora de acercarse todo el mundo a ese tema, pues yo creo que perdería un poco de el punto de dificultad y de luego que luego sirve para dividir más a la gente. Pues es que yo creo que es complicado, porque el Partido Popular lo fundó un ministro de Franco, Claro. que había firmado sentencias de muerte. En cualquier caso, en 1996 el rey tampoco recibió a los brigadistas internacionales. Sí, luego fue un poco difícil, porque tampoco vinieron y vamos, que tampoco les hicieron recepciones masivas y de Estado, o incluso entonces de gobierno. Lo que sí que me gusta y que queda reflejado en el boletín oficial del Estado son las palabras que se usan para describir el porqué de concederles la nacionalidad española, que les reconoce su labor a favor de la democracia, sin más, y a favor y el agradecimiento de la nación. Eso es bonito. Eso es bonito. Está ahí. Oye, Gilles, quiero preguntarte muchas cosas lo más rápido posible. De alguna manera todo empieza con las Olimpiadas Populares de Barcelona, convocadas para julio del 36. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, lo que ocurre ahí es que se organizan unas Olimpiadas que son Olimpiadas alternativas a las de Berlín, que van a estar unos meses después, en agosto me parece, que son las grandes Olimpiadas de Hitler, toda una operación propagandística de los nazis. Y resulta que el mismo día que tiene que empezar, en Barcelona estalla ya el golpe de Estado de Franco y los demás generales. No empiezan los juegos porque no pueden comenzar, porque ya hay tiros en la calle, pero en este mismo momento ya hay tal cantidad de extranjeros ya congregados en Barcelona que ya empieza la implicación de voluntarios extranjeros en la guerra civil española del lado republicano. Francófonos, germanófonos, angloamericanos, italianos, eslavos. ¿Fue un acto de internacionalismo? Sí, lo fue, y lo fue deliberadamente. Estamos en la época... en las brigadas ocurren dos cosas a la vez, se unen dos cosas, ¿no? Por un lado, ya las brigadas se forman en octubre, o sea que ya pasan unos meses después del estallido de la guerra, y ya en ese tiempo ya van apareciendo en España voluntarios que vienen por su cuenta y buscan a una milicia o donde apuntarse para poder luchar. Algunos son emigrantes o exiliados que ya están aquí, muchos judíos, muchos alemanes, muchos italianos. Otros son personas que vienen a España precisamente porque saben lo que acaba de pasar y quieren ayudar a defender la República. Entonces ya hay como un deseo de venir. Luego, por otra parte, la Unión Soviética, Stalin y el Comintern quieren implicarse también, y el Comintern es un gran partido de partidos, digamos, muy organizado, muy capacitado para organizar este tipo de cosas. Entonces decide el Comintern que quiere
entonces pasa a ser, digamos, el gran organizador de La tercera de las internacional. brigadas. Sí. Oye, hubo más franceses, alemanes, italianos, belgas y austríacos que norteamericanos. Sin embargo, la Brigada Lincoln parece, ¿no?, que fue la gran presente. Sí, de hecho el nombre mismo es equivocado. Se habla de la Brigada Lincoln cuando fue un batallón. Un batallón es la tercera parte de una brigada, pero en Estados Unidos se refiere siempre a la Brigada Lincoln como si fuese pues la sexta parte, porque fueron 6 brigadas, ¿no? Claro, hay un punto en el que explicar la Guerra Civil Española y qué hicieron los brigadistas me resulta difícil fuera de España, porque algunos ni se dan cuenta realmente de que esto era una guerra civil. O sea, que les parece que es una parte de la Segunda Guerra Mundial, es como la primera batalla. Y lo ven en términos muy nacionales, desde Estados Unidos o desde otros sitios. Entonces yo siempre tengo que insistir, cuando estoy presentando este libro que salió primero en inglés, tengo que insistir, mira, tenéis que saber que esto también era una guerra civil española, porque para ellos era una guerra antifascista global. Era la primera parte de esa guerra. Y al revés, en España muchas veces tengo que explicar, mira, esto sí que fue una guerra civil, pero también fue el primer acto de una gran guerra mundial, una gran guerra ideológica, y para ellos una guerra antifascista que empieza aquí en el 36 y termina en el 45. Claro, y que es que antes de que empiece la guerra civil hay aviones de Mussolini en Portugal, ¿no?, esperando para colaborar, y hay acuerdos con Alemania, ¿no? O, por ejemplo, tú cuentas en el libro cómo los austríacos, ¿no?, claro, cuando de repente está la anexión, ¿no? Sí. De repente ellos saben que les queda o ganar o morir, ¿no? No les queda otra. Claro. No, aquí pasan básicamente 3 cosas. Uno, que desde el primer día ya se piensa en Franco como parte de esa familia, bueno, Franco, la parte nacional, como parte de lo que hoy día nos han regalado una palabra, ¿no?, fascistoide, de ese mundo fascistoide que gira alrededor de Mussolini y Hitler, y que están imponiendo pues regímenes autoritarios, fascistas, semifascistas, en muchos países del mundo. Y en segundo lugar, hay muchos exiliados ya de esos países que ven lo que está pasando y creen que ya existe una guerra antifascista que hay que llevar a cabo en algún sitio donde te permite. Y resulta que España es el primer sitio para ellos donde puedan hacerlo, pero muchos de ellos vienen a luchar por la República, pero también, y lo dicen textualmente en sus cartas y lo demás, no, estamos aquí porque si no paramos a esto aquí, luego Londres y otros sitios, o California o Nueva York, va a ser el siguiente objetivo, o Polonia o claro, donde, ya había donde caído sea. Italia, ya había caído Alemania. Claro, y de hecho, mientras ellos están haciendo la guerra, pues pasan cosas en el mundo, en Checoslovaquia y en otros países, y en Austria, el Anschluss, que les da la razón. Les da la razón, simplemente. Y eso es otra, perdona, insisto, eso es otra pelea que tiene, que es contra la política de no intervención de las democracias. Y eso hay una guerra de razonamiento, ¿no? De a ver si tenemos la razón política en ese momento o no. Y claro, en el 39 se ve claramente que sí. Hay la torpeza de Francia, de Inglaterra, ¿no?, que no suministraron armas, mientras que Italia y Alemania seguían suministrando armas a los fascistas. Y si se ganó la Segunda Guerra Mundial fue precisamente gracias a la intervención soviética, ¿no? Entonces, si hubieran tenido un poquito más de lucidez, pues se hubiera ahorrado un enorme costo en vidas. Pues sí. Si se hubiera podido enlazar, digamos, la Guerra Civil Española o España con Francia en ese momento, yo creo que todo el panorama geopolítico habría sido muy distinto y las decisiones de cada uno habría sido muy diferente, ¿no?
Lo único que se salía de una Primera Guerra Mundial y la gente estaba Claro. harta de guerras. ¿Tú dejas en algún momento del libro caer que Negrín tenía más razón que Azaña? En el sentido de querer seguir con la guerra hasta enlazar con la Segunda Guerra Mundial, yo creo que sí. El Ebro, de hecho, fue eso, ¿no? Fue un intento de alargar la guerra hasta que empezase una Segunda Guerra Mundial y en ese momento pues poder hacer ya una alianza en condiciones, y en ese sentido tiene razón, y le faltó 5 meses en el fondo, porque Hitler invade a Polonia el 1 de septiembre, que son 5 meses después de Claro. terminar la guerra civil. ¿Has leído la novela de Arturo Pérez Reverte? No, todavía no. Una parte sí. Al principio, a mí lo que me gusta de Pérez Reverte es cuando se mete en las botas, digamos, del soldado. Es que hay cosas parecidas entre tu libro y su novela. Eso. Y a mí me gusta también mucho a mí. Yo prefiero hablar de cómo es la vida del soldado que cómo es la vida del general o del político. Claro. Entonces, sí. Oye, el 95% de los brigadistas eran clase obrera y no habían pegado un tiro en su vida. Sí, la gran mayoría no habían pegado un tiro en su vida. Muchos habían sido declarados pacifistas. Porque después de la Primera Guerra Mundial, una guerra imperialista sin sentido, en el que murieron mucha gente de la clase obrera sin saber exactamente por qué, pues no había mucho afán por hacer la guerra. Lo que pasa es que lo explica muy bien Simone Weil, que la francesa, que también viene como voluntaria. Explica, bueno, yo siempre había sido pacifista, pero cuando estalló aquello, pues vi que cada día quería que ganase una parte de esa guerra, entonces me di cuenta de que yo ya no era pacifista en ese sentido, porque yo quería que alguien ganara esa guerra, ¿no? La primera escaramuza en Ciudad Universitaria es una masacre para los brigadistas. Sí, casi para cada unidad de las brigadas, la primera batalla en la que entran siempre es un desastre, en el sentido de que llegan convencidos de que su propio idealismo les va a proteger un poco de las balas, y no es así, y van sobrecargados de valentía, en el fondo. Y mueren muchos en esos primeros combates, casi siempre. Pasa algo parecido en la ciudad universitaria, no solo para las brigadas, sino para los demás que están ahí, pero es un momento muy importante en la guerra civil, y ahí están, y ese es el momento. Franco pensaba que iba a tomar un café en la Gran Vía, ¿no?, a la semana de llegar a la ciudad universitaria, y no fue así, porque se le paró. Y una parte muy importante de esta tarea la hicieron las brigadas, y yo creo que sin ellas es muy posible que Madrid, que estaba, y eso se nota también en sus descripciones de cómo estaba el ambiente cuando entran en Madrid, todo el mundo estaba convencido de que les quedaban cuatro días. Sin embargo, sí que insistes también en el libro en que Franco quiso alargar la guerra para fusilar a más gente. Bueno, Franco quiso alargar la guerra para dominar a su manera España de manera completa, y eso sí que implicaba también fusilar a más gente. Él no tenía interés en negociar, porque eso implicaría que una parte del territorio español no habría sido ya dominado totalmente por sus fuerzas, y que no podría haber aplicado sus maneras, que eran pues el terror. El terror. Oye, diferencias en el libro dentro de los brigadistas entre los que llamas devotos, ¿no?, muchos de ellos comunistas, motivados, y los desplazados, ¿no?, que eran exiliados políticos, exiliados económicos, inmigrantes, al fin y al cabo. Sí, bueno, se sobrelapan las dos categorías, pero es muy llamativo ver cuántos de los brigadistas ya viven fuera de sus propios países. Si miramos los polacos, por ejemplo, pues
casi el 80-90% no vinieron de Polonia, vinieron de Francia o Bélgica, y pasa lo mismo con gente de muchas nacionalidades. Y no son solo exiliados políticos, porque la mitad de ellos son comunistas, pero la otra mitad no. Entonces muchos son exiliados económicos, o sea que obligados a emigrar porque Polonia por entonces era un país bastante miserable en el sentido económico, ¿no? Entonces hay mucho desplazado en ese sentido, y entre los norteamericanos, por ejemplo, pues nacidos fuera de Estados Unidos, la mitad de familia inmigrante, pues otra cuarta parte. Y eso se mezcla con la devoción política y es muy interesante, a veces en la misma persona, pero si unimos a esas dos categorías, yo creo que captamos al 80% de las brigadas. En cualquier caso, siempre una guerra es más romántica antes de entrar en ella que cuando te pones a pegar y a recibir tiros. Y tanto. Es que hay momentos que uno ve que llegan con la mochila llena de poesía y de obras de Shakespeare, y hay momentos en el que ves que van trepando una colina y se van deshaciendo de los volúmenes de poesía y de obras de Shakespeare porque pesan demasiado y no les van a servir cuando llegan ahí al frente. No, es muy duro. Sobre todo ese primer combate que produce un cambio en la persona, y es muy, muy duro para ellos. Algunos simplemente no lo aguantan y pasan a ser desertores, claro. Pero pensaban que eran voluntarios. Pero de hecho eran soldados del ejército republicano, y como cualquier otro soldado del ejército republicano tenían sus obligaciones. Sí. Oye, hablando de libros que se despojan, un libro como este tuyo hubiera salvado muchas vidas, ¿no? Sí, ya claro, en la ciudad universitaria una de las cosas que descubren es que cuando ponen los metralladores y intentan, no tienen sacos de arena, entonces para hacer los parapetos pues usan libros así, básicamente de filosofía, porque están en la facultad de filosofía y se dan cuenta de que una bala enemiga llega hasta la página 350 y ya se queda ahí, no pasa de los 350 páginas, pero yo creo que eso es más de metafísica hindú y de los alemanes del siglo XIX, que son más pesados que los demás. Alemanes. Oye, déjame preguntarte, contéstame lo más breve posible, de personas concretas. Oliver Law, un tejano de 37 años, negro, parte del batallón Lincoln. Sí, Oliver Law es un personaje tremendamente importante en la historia de los Estados Unidos, en la historia militar, pero también en la historia de los afroamericanos, porque es el primer comandante negro de tropas blancas, de soldados blancos en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque es imposible en Estados Unidos, en el ejército norteamericano. Aquí en España sí que es posible. De hecho, dentro de las brigadas se hace una apuesta deliberada por buscar oficiales negros, porque quieren también llevar este mensaje a la gente, que esto también es parte de su visión del mundo. ¿Lo aceptaban? Sí, no, casi todos, pero no todos. No todos. Hombre, todavía había un racismo rancio de izquierdas que también existía. No lo aceptaron todos. El hombre murió en Brunete, y los mismos que aquí fueron oficiales en la Segunda Guerra Mundial ya no podían. O sea que vuelven a Estados Unidos, se apuntan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y no pueden como ser soldados. Y tienen que ser soldados. ¿Qué pasó con los soldados palestinos que vinieron aquí a luchar contra Franco? Bueno, los que venían de Palestina son
son dos tipos. La gran mayoría, de hecho, son judíos que tienen la opción o de quedarse en Palestina porque ya hay una guerra entre colonos judíos y la población árabe, o venir a luchar a España. Son comunistas y creen que eso es más importante. Ahí esto les provoca luego problemas porque la gente les dice, bueno, tendrías que haber estado aquí luchando para los nuestros. Y luego hay palestinos árabes que vienen y ellos, uno dice, pues vine a Córdoba a defender Jerusalén en Córdoba, ¿no? Claro, ¿qué es lo que les une? Pues les une, en el fondo, el comunismo, les une. Y eso ya es internacionalismo puro y duro. Otra persona, Pierre Georges. Sí. Pierre Georges es un francés súper joven, se apunta a las brigadas con 17 años, cosa prohibidísima, pero lo consiguió, no sé cómo exactamente. Se dan cuenta de que es súper joven y no le dejan ir a la primera línea hasta que haya cumplido 18 años. Ahí se convierte en suboficial, es herido, luego vuelve a Francia y en Francia, ya con 22, 23 años, es un comandante dentro de la resistencia y es la persona que de algún modo empieza la resistencia armada a los alemanes, porque él es el primero a matar un soldado alemán en la Francia ocupada. Todos tenemos esa visión de la resistencia francesa como una cosa permanente desde el primer día, no fue así, ¿no? De Gaulle no estaba para nada de acuerdo, pero empezó con un brigadista matando a un oficial alemán en París, siguió con otro brigadista matando a un oficial alemán en Nantes, y es un poco el papel de los brigadistas después de la guerra, que también se ve en Italia, en Yugoslavia, en todas partes. Formaron las resistencias en Yugoslavia, ¿no? Sí, sí. Con Tito y compañía. Con Tito lideran todos sus ejércitos. En Italia también lideran unos cuantos ejércitos de partisanos. Y hay una parte que es que dentro de los campos de exterminio nazis, donde van a parar muchos brigadistas por comunistas y muchos brigadistas por judíos, pues ellos forman el núcleo de la resistencia interna dentro de los campos que existe. No puede hacer mucho durante la guerra, pero en los últimos días de la guerra, antes de su liberación, se levantan en armas en contra de los guardianes y luchan, y los norteamericanos, por ejemplo, pues llegan atónitos, ¿no? Porque ven, y de hecho en sus informes pone exactamente, y unos cuantos ex brigadistas de España pelearon con los guardianes en las últimas horas, en los últimos días. Qué buena escuela Sí. fue. Las brigadas internacionales, qué buena escuela. A la vuelta hay mucha discusión sobre qué ocurrió con ellos, sobre todo en los países del este. Has planteado que muchos de ellos se incorporaron, ¿no?, a la resistencia. Sí. ¿Qué ocurrió en otros países? ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en Alemania o qué ocurrió en la Unión Soviética? Bueno, ahí hubo de todo, claro. Alemania se dividió en dos. Y en la Unión Soviética estamos en el momento más duro del estalinismo, y algunos que están, digamos, más enchufados en el Comintern sufren por ello. Y algunos pues mueren directamente, vuelven y les fusilan dentro de las purgas estalinistas. ¿Y por qué? Bueno, básicamente la razón suele ser por haber estado en España, por haberse contaminado por el contacto con anarquistas, trotskistas, sobre todo trotskista, que era la gran paranoia del estalinismo, ¿no? Lo que ocurre también es que,
claro, cuando hay que montar gobiernos y estados en la parte soviética, en países como Bulgaria o Alemania del Este o Polonia, o Checoslovaquia, pues los brigadistas son personas de fiar para los soviéticos. Entonces llegan a posiciones muy importantes en los gobiernos del otro lado del telón de acero. Hay primeros ministros de Albania, de Hungría, el de facto primer ministro de Alemania del Este también. Luego son muy influyentes, importantes en la diplomacia, en los ejércitos también, porque esa es su especialidad, y luego en la represión interna de algunos regímenes, ahí están también, porque son policías, y el Stasi alemán, por ejemplo, pues lo funda la policía política de Alemania del Este, pues lo funda un brigadista, el Kaiser, y el que se encarga de ello durante 30 años, hasta la misma caída del muro de Berlín, es otro brigadista, Mieckel, ¿no? Nos hemos comido el tiempo, pero no quiero dejar de leer algo que relatas en el libro de Piet Ackerman, que escribe a su madre diciendo: yo nunca he rezado, nunca he hablado a Dios solo para renunciar a Él 5 minutos después, he ayudado a la gente cuando y como he podido. No todas las madres pueden decir eso de sus hijos. Crecí en una sociedad plagada de injusticia y opresión, he sufrido tanto como trabajador y como judío. Pues esa carta es la mejor explicación de por qué tantos judíos se apuntaron a las brigadas, un 10% o más. Es una carta muy bonita que encontré en un archivo de Holanda y explica esa parte y por qué en las brigadas los judíos encontraron una manera de responder contra lo que les venía encima. Que era el Holocausto, ¿no? Y de hecho ya se acepta como una narrativa, digamos, dentro del mundo judío, en Israel mismo, que los brigadistas eran, los judíos brigadistas forman parte de una tradición de lucha en contra del nazismo, que sí que existía, contra el fascismo, que sí existía dentro del pueblo judío. Y que no fueron todos, porque hubo debate después de la Segunda Guerra Mundial, si habían sido demasiado pasivos. Y esa es un poco la prueba de que no. Y son tan importantes que en algunos momentos el yiddish pasa a ser una lengua común entre gente que no se entienden, porque un húngaro no necesariamente se va a entender con un inglés o un estadounidense. Yeah. Pero si todos hablan el yiddish, pues sí, hay momentos en el que el yiddish pasa a ser una lengua vehicular. Claro. Gilles, murieron muchísimos, ¿no? Hemingway dijo que eran ya parte de la tierra de España. Sí, mueren, 1 de cada 5 muere, como mínimo, no se sabe, porque hay una parte que simplemente se pierde la pista. 1 de cada 5 también acaba con unos con heridos que luego son de grado muy, muy importante, y luego otra parte de ellos fallece o muere luchando en la Segunda Guerra Mundial o en los campos de exterminio. En el caso de los judíos y algunos comunistas, así que yo creo que más o menos la mitad sobreviven hasta el 45. Pero insisto que ese es un momento de victoria, ¿no? En el 44-45 el fascismo está derrotado, eso es lo que vinieron a hacer en España y eso es lo que al final se consigue al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, lo que ellos empiezan a hacer aquí, que muchas veces se ve como derrota, y claro, tiene una parte de derrota porque gana Franco, para ellos no lo es de todo porque siguen luchando y esa guerra luego la ganan en casi todo el mundo, menos en España. ¿Estuvieron los brigadistas en el lado correcto de la historia? Yo creo que sí. Es muy interesante en el Reino Unido, por ejemplo. El otro día estuve en un programa de radio que lo lleva un ex ministro de Defensa conservador,
Michael Portillo, que es hijo de republicanos. Y estamos hablando de Edward Heath. Edward Heath fue primer ministro conservador británico. Era una persona que visitaba a los brigadistas en España. Ya era un joven conservador, líder de los jóvenes conservadores, pero venía aquí convencido de que ellos estaban haciendo lo correcto. Y esto en el Reino Unido no cuesta, porque ya a partir del 39 es fácil decir que todo el mundo se convierte en antifascista. Antes no lo eran, ¿eh? Pero el haber participado en la Segunda Guerra Mundial quiere decir que la narrativa nacional es esto: somos antifascistas. Entonces la simpatía que provocan los brigadistas enlaza perfectamente con esto, ¿no? Y todo el mundo entiende que sí, que había que luchar contra el fascismo con las armas en la mano, que tenían razón y que por lo tanto ellos simplemente empezaron antes a hacer lo que al final todo el mundo estaba obligado a hacer, y por esa razón pues se les tiene mucha simpatía. Hay una frase, y con esto nos vamos, de Gabriel Jackson, que dice que la guerra fue una lucha entre el fascismo y el comunismo y que ganó finalmente el capitalismo. Quería preguntarte, ¿tú te imaginas hoy la posibilidad de unas brigadas internacionales? De este tipo. Bueno, a mí no me gusta comparar con un ISIS o pero se puede decir que estos son voluntarios internacionales. Te lo digo sobre todo, Gilles, porque en un momento en donde Venezuela representaba, ¿no? Sí. Una posibilidad de cambiar el continente que siempre había estado sometido a los Estados Unidos, ¿no? Con Chávez, y se planteó una invasión norteamericana. Yo estoy convencido que en ese momento, si Estados Unidos llega a invadir Venezuela, hay unas brigadas internacionales para luchar a favor de Venezuela contra los marines. Bueno, eso es hipótesis, y no, es hipótesis. Yo ahí no entro. Yo sí que me quedo un poco con la decepción de algunos amigos que fueron a Nicaragua en su momento y que ahora están muy decepcionados con lo que ha pasado ahí. Yo creo que sí, digo que como modelo, en el caso de tener que enfrentarnos a algo parecido, que sí que sería posible unas brigadas internacionales, pero eso depende de la historia. Se habla de que fue la guerra civil la última guerra romántica. No en vano, Michael Curtiz pone a Riggs, ¿no?, en Casablanca como alguien que había estado en las brigadas internacionales. Sí, y el gran libro de Hemingway, por quien dobla las campañas, también es un brigadista. El gran libro de Peter Weiss, La estética de la resistencia, también versa sobre esto. O sea, que tiene un calado muy importante, mucho más allá de simplemente de la historia militar. Fue profundamente importante la Guerra Civil Española para todo el mundo, y fue el gran acontecimiento de los años 30, y por eso atrajo a tanta gente. Recuerdo fotos de Humphrey Bogart y con sus compañeros siguiendo la marcha de la guerra. Gilles Tremblay, Las brigadas internacionales, fascismo, libertad y la guerra civil española, en la editorial Debate. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Gracias por estos 5 años de trabajo y por la dignificación que haces de unas personas que, como decía antes, creo que nos ayudan a orientar la vida cuando uno decide colocarse en el lado correcto de la historia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. El agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. Está muerto. Sí. ¿Por qué? Este pozo es mío. Eso es el mercado, amigo. Cada vez vamos conociendo más cosas sobre la vida del rey Juan Carlos I y de sus fortunas y adversidades. La última noticia proviene del Confidencial y dice así: los nietos del rey usaron las tarjetas Black en Uber, El Corte Inglés y clase de piano. Claro, y luego van los desalmados por ahí diciendo que los reyes son los padres.
Ahora han cambiado la ruta y en vez de venir de Oriente, pues terminan en Oriente, en Abu Dhabi, para ser más exactos. Pero existir, pero ¿cómo que no existen? Que se lo pregunten a Froilán y a Victoria Federica, o que se lo pregunten a Felipe VI, que aunque ya era mayorcito estaba como loco para que le vinieran a él por fin los reyes. Según este medio digital, los dos hijos de la infanta Elena y Jaime de Marichalar fueron los que hicieron un uso más intensivo de esta fórmula de pago. ¿Y quién necesita a Gaspar, Melchor o Baltasar teniendo un abuelo emérito con Visa? Y no vamos a hacer chistes con las tarjetas de crédito y los abuelos. Otro día que pasen por aquí vengan a vernos, ¿eh? El volumen de dinero que habría circulado por este canal de financiación superaría en al menos 3 ejercicios los 250.000 euros anuales. Una nimiedad para Díaz Ayuso y compañía, vamos, que no llega ni a un cendal. Ahora entendemos mejor por qué los nostálgicos de Franco llevan tan mal lo de este gobierno socialcomunista, con lo felices que éramos con un rey inviolable, con lo bien que vivíamos con Felipe González fumándose puros en un yate, con Aznar casando a su hija en el Escorial con todos esos invitados tan de postín, o con Rato quebrando bancos y huyendo por un canalón del Fondo Monetario Internacional, o con Bárcenas repartiendo fajos de 500 euros a los amiguetes, o con Esperanza Aguirre vestida de chulapa mientras privatizaba la sanidad pública y se le llenaba la charca de ranas, o con Cristina Cifuentes enredando en el enredado canal de Isabel II, o enredando en la Universidad Complutense de Madrid, o enredando en algún supermercado. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Cuando el marido de la jefa de la oficina antifraude con Rajoy se dedicaba a evadir impuestos de grandes fortunas hacia Panamá, Suiza o Andorra. ¡Vivan las caenas! Claro, y si esas caenas son de oro, pues más te darán cuando vayas a la casa de empeños. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Cada día un escándalo nuevo. Cuando no son los 3 millones que prestó a Corina, es el dinero que regaló a sus hijas y nietos de una dudosísima procedencia. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Del rey de oros de la baraja o del jefe de Estado de una democracia seria en Europa y que además es la cuarta economía del euro y que nos repiten constantemente que hace falta seguridad jurídica y credibilidad? Ni nuestra civilización fue inaugurada por Jesucristo en el portal de Belén cortando una cinta con la bandera de España, como defendería Díaz Ayuso o Almeida, ni esta monarquía agónica y corrupta aguanta un escándalo más sin que los españoles sepamos qué demonios pasa. El rey de espadas organizando el 23F, el rey de copas gritando en la sobremesa ¿por qué no te callas? Al presidente de otro país, el rey de oros de tantas comisiones, y luego nos extrañamos de que la extrema derecha, que está sin saber qué demonios hacer, esté soñando todos los días y berreando para que regrese el que le gusta, el rey de bastos. Hasta mañana, desobedientes.